Vamos a hablar de adultos mayores, viejos, tercera edad, ¿cómo le llamamos? Bueno, en ese mundo vamos a meternos hoy. Tenemos varios invitados, algunos de manera virtual, otras presencial. Acá está José conmigo y quiero que vos te presentes. José, vos sos gerontólogo. Sí. ¿Qué hace un gerontólogo? Contame vos particularmente, presentate, nombre, apellido, profesión, dónde estás. Hacé tu currículum abreviado, que esto me gusta para los invitados. Bueno, mi nombre es José Manuel Viudes y sí, soy médico. Me recibí a los 24 años, entré al Hospital Italiano, hice la especialidad de clínica, que es la especialidad madre. A partir de ahí me enamoré de lo que es el cuidado del adulto mayor. Es una cosa, es un fanatismo que uno tiene, como la maestra jardinera, me imagino, que ama a los niños y nosotros no sabemos qué hacer con ellos. Sí. Bueno, a mí me encanta encargarme de los adultos mayores. Así, si le decís adultos mayores, sí. Al adulto mayor, ¿le gusta esa denominación? Sí. ¿Le gusta? Lo que no les gusta es que le digamos ni viejos, ni gerontes. Ni ancianos. Ni ancianos, absolutamente, y no lo son, realmente no. Hay jóvenes ancianos y adultos mayores jóvenes. Viste que algunos dicen, no, nuestros viejitos, así No. como... No, lo sacamos del vocabulario. Sí, 100%, sí. Bien. Y bueno, me dedico a eso y hace 5 años hay una nueva carrera que es muy lindo que la conozcas, que se llama la gerociencia, que es la ciencia. Sí, se creó en Harvard, se hacen todos los años convenios, congresos, y se dedican y hace 5 años que estoy en el tema, se dedican a tratar de ver cómo hacemos para dejar de envejecer, que es muy interesante. Todos los que estamos acá, ustedes que nos miran del otro lado, vamos en algún momento a llegar a ese momento. Ojalá que lleguemos, ¿no? En definitiva, esa es la idea. Y no se puede evitar. Si vos querés tener una vida larga y saludable, efectivamente, vamos a pasar por ese momento. Seguramente en mejores condiciones de las que llegaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, si es que llegaban. El promedio de vida se ha extendido un montón y hoy se llega a más edad en mejores condiciones, ¿no? Estando como bien y tratando de estar bien. Y es una etapa de la vida que para muchos es la mejor etapa de la vida. Yo lo digo entre signos de interrogación y se lo voy a preguntar a Pacho O'Donnell, que escribió un libro que se llama La nueva vejez. Pacho, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? ¿Cómo te va? Aquí estoy. Buenas noches. Aquí estoy. Buenas noches. ¿Qué decís, Pacho? ¿Cómo, a partir de experiencia personal es que se te ocurre meterte e indagar y difundir sobre este tema? Bueno, sí, claro. Yo no soy especialista como el doctor Viudes, a pesar de que soy médico también. Sí. Pero cuando llegué a viejo me pregunté qué es esto, ¿no? Y además me pregunté cómo hacer para pasar lo mejor posible esta etapa tan complicada, tan difícil. Bueno, hay que distinguir entre vejez prolongada y vejez sana, o por lo menos sin demasiadas dificultades de salud. El gran problema es hacer una vejez prolongada, pero no garantizar que uno lo va a hacer en las mejores condiciones. O sea, Claro. Hoy que estabas hablando de mucho frío, no dejo de pensar en las personas mayores de edad, que son las que más susceptibles, digamos, ¿no? Más vulnerables. Sí. He visto ahí que hay sectores sin electricidad, por supuesto está la gente de la calle, así que no puedo dejar de conmoverme por eso. Lo hacemos todos porque vemos a mucha gente en esa situación, grandes, no tan grandes, chicos, hay de todo. Pacho, ¿qué edad tenés? ¿Decís la edad abiertamente? Sí. No te escuché, perdón. ¿Qué edad tenés? 84. Cuando tenías 20 y pico, 30, ¿pensabas en tus 80 o más de 80? ¿Veías a tus padres? No, en general la juventud no se piensa, ¿no? Sobre todo, fíjate vos, ese es el viejismo, ¿no? El prejuicio con la vejez. En general se tiene una idea de que los viejos somos depresivos, aburridos, improductivos. Y no es así, o sea, la vejez, siempre y cuando no haya dificultades demasiado serias, puede ser una etapa muy creativa, muy erótica, muy dinámica. Y eso es importante, sobre todo porque actualmente la vejez es la edad más larga de nuestra vida. O sea, es más larga que la infancia, que la adolescencia, que la juventud puede ser más larga que la edad madura.
y tiene que haber un proyecto para esa edad. No, no lo hay públicamente, o sea, el proyecto público, que de todas maneras es muy deficitario, Ujú. se termina con la jubilación. Y de ahí Claro. en más, ya, digamos, el Estado se entiende completamente, ¿no? De las personas mayores. Y creo que es una etapa realmente que, o sea, que hay personas mayores que seguimos estando en buen estado, podemos rendir nuestra utilidad en distintas actividades. Quizá no somos tan duchos en el manejo de la tecnología, pero sí podemos aportar otras cosas, ¿no? Cuando vos decís tenés, ¿no? Decís tenés 84, ¿desde cuándo? ¿Cuándo sentiste que había vejez? ¿Cuándo alguien entra en la vejez? ¿Es el momento de la jubilación? ¿Antes, En general después? no es un proceso, no es un proceso brusco, ¿no? Uno va entre negación y conciencia, uno va entrando en la vejez. Hay unos momentos claves, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo ya lo conté alguna vez, Mm. fui a hacer un trámite y había que pasar primero por una ventanilla y había una cola bastante larga. Entonces yo le comento a la señora que me atiende, bueno, parece que tengo que esperar un rato. Me dice, no, vaya y póngase primero. Y yo le dije, no, ¿cómo voy a ponerme primero? Me van a protestar. Y me dice, vaya y póngase primero. Y me puse primero y nadie protestó. O sea, hay momentos clave. Mi padre, me acuerdo que una vez lo vi bastante cabizbajo y le pregunté qué le pasaba y me dijo, bueno, me acaban de ceder el asiento en un No, colectivo. Bueno, claro. son cosas que objetivamente afuera uno le demuestran que, aunque lo niegue, y existe toda una industria de la negación, ¿no es cierto? Los botox, las operaciones plásticas, los tratamientos rejuvenecedores, hay toda una parafernalia para negar el paso de los años, ¿no? Para negar la vejez. Pero bueno, como bien decías al principio, esto le llega a todos con buena suerte. Mm. Sí, sí. Pero sin romantizarla, Pacho, ¿no? Porque, por supuesto que el deterioro físico, en mayor o menor medida, es inevitable. Es una cuestión de años, de tiempo y de durabilidad, por llamarlo muy brutalmente, de nuestro cuerpo, de nuestra estructura, la que nos sostiene por fuera y por dentro. Vos dijiste, y en el libro creo que algo decís de esto, se la puede pasar muy bien. ¿De qué manera? A ver, a mí me gustaría que vos... Sí, Yo por tengo supuesto. 84 años, pero no Sí. soy un tipo sano. Ajá. O sea, tengo varias enfermedades. Tengo insuficiencia cardíaca, gota, Sí. asma, bueno. O sea que el tema no es la vejez sana, si bien evidentemente puede haber algunos privilegiados en ese sentido, sino el hecho de cómo uno enfrenta con coraje las dificultades de la vejez. ¿Mm? Es decir, las limitaciones físicas, los dolores, las inconveniencias. Bueno, inevitablemente la vejez se acompaña de problemas de salud. Sí. Ahí es importante, bueno, saber cómo uno, de alguna manera es importante poder incorporarlas dentro de este proceso difícil, pero que todavía puede alentar mucha vida, ¿no? Vos sos y has sido, tu vida ha sido sos un historiador. Yo pienso, has sido, y ya te estoy poniendo en el pasado, vos sos un historiador, serás siempre, toda la vida. Y fíjate vos, ¿no? Cómo en algún punto, quizás no para vos en lo privado, pero desde afuera, vos también notarás esto, que nosotros, que hoy yo, como periodistas de este lado, voy y te consulto por esto que vos decidiste difundirlo, ¿no? No es que yo me meto en tu vida de algo que no querés hablar. Pero también ha ido cambiando el foco, ¿ya? Y no sé cómo te impacta a vos que los que te consultan, los que consultan a Pacho O'Donnell, ya vayan virando aquello de el prestigioso historiador, que lo vas a seguir siendo siempre, va cambiando por una persona que nos habla de cómo se vive a los 80 o después de 80, cómo se transita la vejez, cómo juega en tu cabeza esto. Bueno, yo en general he sido una persona que trató de ser leal con sus vocaciones. Uh-huh. Creo que uno no tiene solamente una vocación. He estrenado varias obras de teatro, ¿no es cierto? He sido funcionario en algún momento de mi vida, he sido embajador, he sido senador nacional. Uh-huh. Como decís, he sido historiador, o soy historiador. El año pasado se publicó un libro mío de historia, perdón, a principios de este año, que se llamó El ADN argentino.
Y bueno, quizá lo que me habita es la compulsión a escribir, a contar lo que me pasa, a escribir lo que a mí me parece que es bueno de compartir con los demás. Y eso me pasó con el tema de la vejez, tal así que ahora estoy pensando en otro libro sobre la vejez. En otro momento mío de la vejez, un momento más lastimado de la vejez que cuando escribí el primer libro. Acabo de pasar por una experiencia bastante límite, o sea, de una internación, pero bueno, lo importante es poder seguir dando muestras de vida, ¿no es cierto? Inevitablemente, cuando uno habla de vejez, pasar los 80, el tema de la muerte te da vueltas en la cabeza. A los viejos en Claro. general les da vuelta en la cabeza. No siempre de la misma manera, entiendo. Pacho, ¿a vos cómo te juega la idea? Bueno, ese es el principal problema de la vejez, ¿no es cierto? El prejuicio a la vejez o el rechazo a la vejez tiene mucho que ver con la imposibilidad de aceptar que uno es una persona finita, que hay un momento en que uno va a morir. Y creo que es algo que uno tiene que tenerlo absolutamente en cuenta. Es decir, uno no puede horrorizarse ante la muerte, es parte de la evolución, quizás no es la mejor idea, pero va a suceder. Y entonces uno tiene que ver cuáles son los aspectos positivos de la vejez. Los aspectos de la vejez es que le dan sentido a la vida. O sea, la vida sin final sería algo, como Borges lo dice en su cuento El Inmortal, donde nada tiene sentido, donde nada tiene peso. O sea, la muerte de alguna manera es lo que da sentido a la vida. Es decir, vos tenés que jugar este partido de fútbol, que es el tiempo que estás vivo, de la mejor manera posible. Tenés que tratar de hacer los mejores pases, los mejores goles. O sea, hay un tiempo en el cual, si vos tenés conciencia de ese tiempo, vas a tratar de aprovecharlo lo mejor posible. O sea, tenemos que darle un sentido. La vida es un milagro casi absurdo, ¿no es cierto? Y creo que la obligación de uno es no pasarlo mediocremente, no cumpliendo con los deseos de los otros, sino haciendo lo que uno sabe, aunque sea difícil hacerlo, que es lo que le da sentido a la vida de uno, ¿no? Eso en lo individual y me parece muy valioso lo que decís, Pacho. Pero ¿qué te hace bien respecto de los demás? De la mirada, del cuidado, del amor de los demás. A vos, no le iba a preguntar a un viejo en general, quizás no tenés la respuesta para todos, pero a vos en lo particular, respecto de la gente con la que te cruzás, ¿qué es lo que te hace bien? Yo creo que lo mejor que le hace a un viejo es estar acompañado. O sea, lo peor de un viejo es la soledad. La soledad que conduce a la depresión, lo cual es la enfermedad más temible de la vejez, ¿no? Por eso es muy importante que los familiares de las personas mayores tengan en cuenta eso, ¿no? El fomentar que la persona mayor se incorpore a grupos, que participe de cursos, que estudie, ¿no? O sea, que se mantenga activo. En streaming lo miran mucho las nuevas generaciones, Pacho, ¿viste? Y te están mirando pibes de 20 y pico, 30, y no mucho más arriba, ¿no? Quizás no muchos viejos. ¿Y qué le decís a ellos? Que ni siquiera se les cruza por la cabeza, como a vos no se te cruzaba a los 20 y pico pensar en la vejez. Pero es importante, pues lo dijiste, ¿eh? Saber que con buena suerte van a llegar a eso, que no se van a poder escapar de eso. Es cierto que en la juventud uno está como movido para negarlo. O sea, la negación de la vejez es lo que ha dado origen a las grandes actividades del ser humano. Por ejemplo, la filosofía es el intento de explicar lo inexplicable. La ciencia, ya sabemos, es la posibilidad de negar, de llegar a un momento en que ya no jugamos más. O sea, que la prolongación de la vida sea tan extensa que lleguemos a la inmortalidad o a la casi inmortalidad. Las religiones, bueno, más allá de quienes tienen una fe sincera, es verdaderamente un buen artilugio para negar la muerte, ¿no? Imaginar ¿Qué te parece? otras vidas. O sea, la negación de la muerte está presente en todas las actividades fundamentales del ser humano. Bueno, ¿te parece bien?
Me parece bien. La última, quiero y te despido. ¿En qué crees, Pacho? ¿En qué creo? Uh-huh. No sé, uno te tendería a dar algunas respuestas cursi, ¿no? Pero tu pregunta me tomó de sorpresa y dudé. Así que quizás esa es la mejor respuesta. Te agradezco mucho. Que tengas un buen descanso No, y te agradezco mucho por este tiempo. Un saludo al doctor Viudes. Salud. Bueno, José, le prestaste mucha atención, le presté mucha atención, ¿no? La primera persona de alguien que pasó los 80, que tiene 84, que estuvo bien en algún momento y que ahora dice que está ahí, inevitablemente. Parece raro o es la menor cantidad de casos, la gente que termina su vida en un estado viejo y en un estado de plenitud, eso. ¿No? El deterioro parece casi inevitable y es una macana eso, ¿no? Y vos tenés que lidiar mucho todo el tiempo con eso. Sí. Sí, yo lo tomo de ejemplo a Pacho, sinceramente siempre lo menciono, porque por dos cosas. Primero, porque es un ejemplo de esa frase hermosa que dice que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Yo a Pacho cada vez lo veo mejor. Lo sigo de la época que era ministro de Cultura. Sí, claro. Bueno, muy y valioso. lo veo cada vez más lúcido. Y por otra cosa que por ahí está bueno echar un poco de ciencia, los últimos 3 años hay trabajos que han demostrado que hacer pesas mejora la masa encefálica. ¿Hacer pesas? Sí. De hecho es obligatorio, por eso a eso me refiero con longevidad saludable. No es que no vas a envejecer, sino que vas a envejecer saludablemente. A eso me dedico o me trato de dedicar. Y yo lo tomo como ejemplo a él. Yo les digo a todos cuando hay una charla, nadie puede dudar de la lucidez de Pacho. Y es un hombre que sabes que hizo pesas y hizo casi fisiculturismo. Él lo hizo porque siempre fue muy inteligente y un adelantado, pero yo creo que en esa época no había evidencia científica. Ahora está la evidencia científica que a los adultos mayores le damos creatina, que son los que toman los fisiculturistas para tener más masa muscular, porque la creatina, lo demostró un neurólogo de Chicago, hace 3 años mejora los exámenes cognitivos de los pacientes, y hacer 2 veces por semana ejercicio de pesa disminuye el envejecimiento. Vos apuntás a la pesa, que es Sí. fortalecer la masa muscular. Sí, claramente. El ejercicio físico en general también es Claro, bueno. el ejercicio físico en general, sí, y bueno, yo me gusta mucho decirte trabajo científico, me gusta la evidencia, basada en la evidencia, para resumir. Lo que demostraron los trabajos científicos es que el ejercicio aeróbico, fíjate este trabajo, grupo de personas, 500 pacientes de mayores de 65 años le hicieron caminar por lo menos 5 cuadras por 5 minutos por día, contra 10, 15, 20 o nada. El grupo que me fue con preguntas cognitivas fue lo que caminaron más de 15, pero el grupo que caminó por lo menos 5 y cambiando el ritmo, que parece ser el secreto de disminuir el envejecimiento metabólico y cardiovascular y cerebrovascular, fue cambiar el ritmo, o sea, acelerar, bajar, ese tipo de ritmo de electrocardiograma. Vos sos muy joven, yo tengo 54, pero yo me acuerdo cuando era chico, cuando asentábamos un auto. ¿Te acordás cómo se asentaban los autos antes? Se hacía un viaje largo y a poca velocidad. Y iba subiendo. Iba subiendo. Y después bajando. Bueno, eso parece ser algo interesante en el ejercicio físico para que la gente, los adultos mayores que nos escuchen, sepan cómo se hace el entrenamiento físico. Tiene que ir cambiando frecuencia cardíaca, porque aparentemente esos cambios, salir de la zona de confort cardiovascular, rejuvenece. Por eso, José, pienso yo, y tengo ejemplos muy cercanos, lo brutalmente negativo que fue el encierro durante la pandemia, fundamentalmente, ¿no? Digamos, para casi todos en general, hubo mucho cuidado también, porque evitamos un montón de cosas, pero para los viejos fue tremendo. Tremendo. Quedarse, disminuir masa muscular, no caminar, no salir, no tener contacto social también. Te lo digo porque venimos hablando del tema de ejercicio físico y caminar. Pero a eso le sumás el aislamiento social. No creo que haya habido una franja social a la que le haya golpeado peor. Tremendo, fue tremendo, y como bien decís, o sea, es que estamos revisando, yo me dediqué mucho al COVID por neumonólogo, que es mi segunda especialidad. Lo que más daño dejó es daño psiquiátrico en el adulto mayor. Es el mayor. Nosotros pensamos que era el pulmón, el corazón. No sé, el daño psiquiátrico fue devastador, y yo fui uno de los que peleé muchísimo por la famosa hora de oro que pedíamos que haya, que era que de 12 a 2 de la tarde los adultos mayores pueden salir a caminar libremente. Tuvimos grandes peleas con ese tema. Y otra cosa que era muy importante, que yo peleé por el famoso abrazo inspiratorio, que fue de alguna manera un invento mío,
amigo. Yo sabíamos nosotros que el COVID se transmitía por vía respiratoria y no por vía de la mano. Entonces decía que vayan a ver a los adultos mayores a sus casas, a los geriátricos, y que no había problema, podíamos abrazarlo, haciendo una inspiración y haciendo una apnea, abrazarlo fuertemente, aguantar el aire. ¿Sabes lo que significaba eso para un adulto mayor? Y bueno, tuvimos esa controversia, luchas duras, pero sí, es muy importante eso. ¿Cuál es el tema más recurrente que vos notás? Vos hace 20 años haces esto. 20 años. Que sea una cuestión más repetida en las cuestiones que vos ves, ¿no? De queja, de dolor, de malestar. Después tenés, hablo de eso como está en la otra parte, ¿no? Hay como decía Pacho recién, hay los adultos mayores que están bien, no tienen problemas de salud, que tienen interacción con pares o con sus nietos o con sus hijos y se juntan todos los fines de semana. Eso es el otro lado y quiero hablar de eso también. Pero los que no la pasan bien, los que están en todo caso en el italiano, donde trabajaste vos y estás todavía ahí. No, ya no estoy más. Ya no estás. Y mucho tiempo. 28 años. ¿Qué es lo más repetido que vos ves como una especie de queja y pesar? Sí, lo que más vemos nosotros es la fatiga crónica del adulto mayor. Sienten ese cansancio y esa fatiga mental y física, y la depresión del adulto mayor cuando son lúcidos. Como decía Pacho, la sensación irremediable de que uno se da cuenta que el tiempo ha pasado y que no es el mismo. Y lo que pasa es que el cerebro, cuando llega bien como Pacho, es un enemigo en estos casos porque el cerebro va mucho más rápido que su cuerpo y sus articulaciones. Los dolores de la artrosis es otro problema. Y el problema muy, muy importante que él mencionó, que es un disparador de muchas enfermedades, incluso de la demencia, es la soledad, la depresión consecuente y el deterioro cognitivo y la demencia consecuentes. Cada vez sabemos más que está más relacionado con el estado de ánimo, la depresión y la soledad, la demencia, que con otros factores que creíamos antes importantes. José, ¿hay que prepararse para la vejez? Sí, a eso me dedico, eso es lo que trato de transmitir. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empiezas a preparar? Bueno, te digo un trabajo científico otra vez. Sí. Harvard se tomó el trabajo de decir ¿cuándo somos viejos? Porque, ¿sabes qué? Si yo te pregunto ¿por qué a los 65 años supuestamente somos viejos? ¿Quién lo inventó? No sé. Bueno, nada, es arbitrario. Sí. No, aparte de lo que pasaba hace 100 años, no pasa hoy. Entonces Harvard se tomó el trabajo de eso, de gerociencia, estudiar realmente en forma profunda, con una evidencia científica, los fenómenos del envejecimiento, y ellos demostraron algo que es muy interesante que se va a venir en el mundo. Vamos a poder medir envejecimiento y disminución del envejecimiento por medio de la masa muscular. Porque cuando envejecemos disminuye nuestra masa muscular. Sí, claro. Entonces, ¿qué hicieron? Hace de cuenta que el músculo es una pared que cuando envejece va perdiendo ladrillos, ¿viste? Sí. Entonces midieron los ladrillos que pierde la pared, que sería el músculo, en la orina y en la sangre. Entonces vieron en qué edad nosotros empezamos a perder mucho más ladrillos que antes, a los 35. Y fíjate, Messi dejó de ser win derecho, 9, ahora ya es casi un creador. ¿Por qué? Porque tiene 35, no tiene la velocidad. Pero a 35 no estamos ni siquiera, bueno, en promedio creo que sí, en la mitad de la vida. Claro, por eso, ahí dejamos de ser jóvenes biológicamente hablando. Pero acá viene lo interesante y lo optimista del tema. Harvard hace 3 años demostró que en el momento cuando perdemos demasiada masa muscular, eso sin hacer ejercicio, por eso la pesa y el ejercicio físico es para que esto no suceda o que se ralentice. A los 75 años deberíamos decir que somos adultos mayores, pero Stanford hace 2 semanas acaba de publicar un artículo en base a resonancia e inteligencia artificial hecho en conjunto con China, que fueron viendo cuándo envejecemos con resonancias y con inteligencia artificial a los 79. O sea, cada vez estamos estirando más, corriendo el arco. Estamos corriendo el arco cada vez más, gracias a Dios. Y eso es lo que yo quiero alentar a mis pacientes, porque nos han metido en la cabeza que a los 60, las mujeres, a los 65, cuando nos jubilamos, chao, somos viejos, se termina. Y ojo con esta frase muy interesante que es: ten cuidado con lo que dices, se transformará en lo que piensas; ten cuidado con lo que piensas, se transformará en lo que eres. Total. Y eso está haciendo esta sociedad, y por eso lucho. Si vos me decís ¿por qué hago esto? Porque quiero revertir esa cosa. Vamos a ser los adultos mayores que querramos ser, pero hay que planificarlo a partir de los 35, 40, 50. El gerontólogo como vos se ocupa solamente de los que son gerontes o de la etapa previa también, para ver qué haces. Una cosa es cómo llegás hasta ese momento con ese canutito, con un trabajo extra, asegurándote la parte económica. Pero también a esa etapa, yo pienso, tenés que llegar
emocionalmente preparados. Tenés un grupo de pertenencia, pues tenés el grupo de los compañeros del secundario en un WhatsApp, porque vas al grupo de memoria, porque vas a la biblioteca a leer. Me parece que eso es importante también, ¿no? Sí. Nosotros tratamos de prepararlos y de hecho hay un ejemplo en un país escandinavo que los obliga 5 años antes de jubilarse a presentar un proyecto, y si el proyecto le sirve a la comunidad, la empresa donde él trabaja y el Estado le pagan el sueldo y tiene que trabajar 4 veces por semana, y eso demostraron ellos que ese tipo de proyectos le da un propósito y los prepara para eso. Y nosotros estamos haciendo incluso una intervención interesante que es, yo lo estoy introduciendo con el mindfulness, que les parece rarísimo que les hable de eso y les cambia mucho la vida para comenzar a contemplar un montón de cosas para prepararse para esa etapa, como meditar, hacer yoga, mindfulness. Hay un montón de cosas que lo va a preparar al adulto mayor para que cuando llegue ese momento tenga la templanza para poder seguir viviendo una vida plena. ¿Va a cambiar la situación de nuestros adultos mayores en algún momento? ¿Se los va a tener en cuenta de otra manera? ¿En la Argentina o en el mundo? En Argentina. Uf, qué difícil. Yo creo que con programas como este seguro. Una de las cosas que me encantó, te quiero decir, que un chico joven como el productor que me llamó, me diga gerontología. Te juro que me llenó el alma de felicidad, y eso quiere decir que vamos por el buen camino. Sí, soy optimista. Con chicos jóvenes como él y vos que les interesa este tema, sí creo que sí, vamos a cambiarlo. Hay que ponerlo, no sé, a mí me da la sensación de... Me quedé pensando, ¿viste? La semana pasada hablamos con chicos jóvenes, 20 y pico, digo, y ahí no se termina la cosa. Hablemos de todo, metamos en la agenda también esto, porque si no lo metemos nosotros, nuestros legisladores vemos que mucho no lo meten, nuestros funcionarios casi nada lo meten, y eso que vos pensás, todos ellos tienen un padre, un tío, un abuelo, y ellos mismos van a estar en ese momento. Sí, salió de la agenda. Pero hay una cosa que yo quiero contar siempre. El mejor profesor que tuve yo en mi vida era un médico jubilado clínico del Hospital Italiano. Tenía 78 años y teníamos un café con él 2 veces por semana y nos contaba casos clínicos. Nunca voy a olvidar las enseñanzas que nos dio él en un café. Y eso tiene un jubilado, tiene la sabiduría, no solo el saber, sino la sabiduría que lo transmiten de una manera tan pragmática, tan sencilla, que yo te juro que ningún libro ni ningún artículo científico reemplazó lo que yo recuerdo cada una de esas charlas. Yo creo que si la sociedad, en cada trabajo, imagínate vos reunirte con eminencias en tu trabajo 2 veces por semana para que te den un consejo en un café, yo creo que seríamos todos mejores. Yo creo que los orientales lo hacen claramente. Exactamente, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Estoy pensando, ¿no? Los chicos más jóvenes van a TikTok, van a esos reels que te duran 1 minuto, 20 segundos, 30 segundos. No es crítica, es lo que pasa. Sí. Y no tenés del otro lado a esta experiencia, a esta eminencia que te esté volcando. Eso es el café. Eso es el mano a mano, es el cara a cara, el cuerpo a cuerpo. Son nuestros abuelos. Y cada vez tenemos menos tiempo escuchando a nuestros abuelos. Sí. Y a nuestros padres tampoco. Entonces se va perdiendo eso. Como se perdió la receta de la abuela. Tal cual, ¿no? Tal cual. Pero vos fíjate que lo que tienen los adultos mayores que a mí me impresiona es que en 2 palabras te resumen 30 minutos de lectura. Y con esa mirada y esa sabiduría como diciéndole, quédate tranquilo que esto es así, y te ahorras mucho tiempo. Si los jóvenes lo escucharan, se ahorrarían mucho tiempo porque tienen mucha experiencia y mucha sabiduría. Sí, yo creo que eso va a volver a pasar. Me pasa con mis hijas. Yo tengo mi papá de 91 años y tengo la suerte de que mis hijas puedan estar con él, y yo veo cómo habla con ellas y sí, se puede. Sin lugar a dudas lo vamos a lograr. Y bueno, y también ellos están... Una cosa que hace que disminuya el envejecimiento, está bien demostrado, es innovar zonas cerebrales que no están usadas. Entonces ellos están innovando. Con mi hija le enseña a usar, mi mamá tiene 84, usa WhatsApp, manda mensajes, y mi mamá le enseña cosas de cocina a mi hija. O sea que si lográramos eso... Intercambio. Sí, ese intercambio. Y vos sabés que llevamos 1 año en eso, y llevamos 1 año cenando todas las noches con mis padres, y yo veo que mis hijas quieren ir todas las noches a mí. O sea que es un trabajo que, obvio, tenemos que poner todos un granito de arena y tomarnos un tiempo, porque como decía Pancho, si tenemos suerte todos vamos a ser viejos. No, pero además ser pacientes, no enojarnos, ¿no? Porque pasa a todos. Te cuentan la anécdota 3 veces. 3 veces. Entonces una cosa es tomar un chiste, reíte. Ahora, ya me lo contaste, enojado. No contribuís en nada. No. De hecho, a mí me pasa esto, que me preguntan qué hacen con el paciente con deterioro cognitivo que repite más que eso. Bueno. Y yo le explico que no hay que enojarse, hay que seguir la corriente y seguir la conversación, porque después vuelven a retomar la idea y tienen esos desvíos normales, y tenemos que tener eso que decís vos, que hemos perdido mucho como sociedad, la paciencia. ¿Cuánto dura el mismo cuento que te lo repita? ¿1 minuto más? ¿2 minutos? No te
podés bancar eso? No me permito, tengo 2 papás. Y escuchaba lo de Pancho, que lo de esta chica que yo llego a mi casa, yo no puedo ver noticieros porque trabajo, gracias a Dios, todo el día. Entonces yo encontré un lugar con ellos que todos deberíamos hacer, un lugar donde ellos se sientan protagonistas. Y es, decime, papá, ¿qué dijo Milei hoy? Bueno, te cuento. Y mamá, ¿qué leíste? No sabes lo que pasó con Susana. Ese momento para ellos es protagónico. Yo le digo... porque empiezo a practicar lo que quiero decirle a mis pacientes o a los hijos de mis pacientes. Yo tengo una charla aparte con los hijos de mi paciente. Primero tengo una charla con el paciente y después con los hijos de mi paciente, y trato de entender la familia y trato de decirles esto. Tienen que darle un rol protagónico. Y otra cosa importante que estamos haciendo, nosotros nunca vamos a ser los padres de nuestros padres, y eso está pasando. La juventud va tan rápido porque la tecnología y todo esto, la verdad que los chicos son muy avanzados, que llegamos a un momento que queremos ser los padres de nuestros padres, y eso es lo peor que podemos hacer, porque ahí pierde todo tipo de incentivo nuestros padres al sentirse nuestro hijo, cuando nosotros tomamos el poder, que tal vez lo hacemos inconscientemente con buena intención para proteger a nuestros padres. Recién pienso en la palabra pacientes. El paciente es el adulto mayor, pero el que tiene que ser paciente es el que está. Claro, justamente. Claro, que tiene que ejercitar la paciencia. Claro. Pero además quiero decir, tratar de como que dar la vuelta, es porque no hacerlo como, che, mira, el trabajo, ¿sabes qué tengo que hacer hoy? Me concentro para no enojarme porque no sé qué. Hacé el clic y de verdad ponete en un lugar amoroso, amistoso, de compañía, empático. Sí. Mi hermana me decía que yo tardo 1 hora con cada paciente. Y me decía ella que ella abogaba, que yo tarda mucho y que ella se fue a un médico y que tardó 15 minutos. Entonces le pregunto, y te doy una sola pregunta, ¿te miró a los ojos? No. ¿Eso es importante? Obvio. ¿Qué hacía? Miraba la computadora. Entonces dije, voy a seguir siendo así, Leo, porque yo miro los ojos, los conozco, les tomo la mano, los abrazo, los acompaño a la puerta. No quiero olvidar un paciente que me contó que fue a un consultorio y que hacía frío y que el médico, para terminar la consulta, se levantó y le puso el saco. Todo eso es una práctica que como sociedad debemos hacer, y yo creo que sí, esta charla y toda esta charla que tuvimos van en ese camino. Vamos a lograrlo. Yo creo que sí, que vamos a lograrlo con esfuerzo, obviamente. ¿Vos pensás en tu propia vejez? Sí, claramente, y lo veo con felicidad, te juro. Sí, porque bueno, creo que el camino es ese. Forjar una linda familia, esto es científico, ¿no? Forjar buenos amigos, despreocupación por lo material sin perder de vista que uno tiene que tener alguna solvencia, pero disfrutar la vida, y sobre todo, sí, que está bien demostrado. El cerebro izquierdo es el cerebro, en tu caso, de periodismo, el mío, el del trabajo, ¿no? Sí. El médico. Está bien demostrado que el cerebro izquierdo se comporta como un auto, con el motor de un auto, y el cerebro derecho se comporta como el radiador del auto. El desafío para envejecer bien es desarrollar el cerebro derecho para que sea un ventilador que enfríe este motor, y no se llama burnout, que es el cerebro quemado, que está muy de moda ahora. Y ese cerebro derecho se crea creando un hobby. Pero que ese hobby, y ahí es cuando llega la jubilación, ese hobby tiene que ser muy intenso y muy tomado en cuenta, y la familia tiene que colaborar en buscar. Eso es lo que hago en la primera consulta. Y los descoloco, le pregunto, ¿cuál es tu hobby? No, yo trabajé toda la vida de médico. Claro, no. Te estoy preguntando cuál es tu hobby. Voy a la cancha. No, un hobby es algo que le dedicas mucho. Bueno, eso rejuvenece y te conecta con otras personas y te da un incentivo para el día después. ¿Quién envejece mejor, el hombre o la mujer? Muy buena pregunta. Son 2 momentos distintos. Primero, hay un mito que creemos que hay 6 mujeres para cada hombre. ¿Sabías eso? No son 6 mujeres, son 6 adultas mayores para cada hombre, porque los hombres mueren más, porque la testosterona y el cromosoma XY que tenemos los hombres son 2 fenómenos que inflaman y envejecen. Y yo te voy a dar un ejemplo de lo que pasa en el envejecimiento de la mujer y del hombre. Una mujer se enoja, no muy fuerte, se enoja un poco, pero nunca más se olvida cuando la lastimas. Así envejece lentamente. El hombre, ¿cómo se enoja? Rompe, pega, pero se muere más, porque te desgasta esa forma de ser del hombre. A veces decís, bueno, es la manera de sacás de encima y te librás. Sí, no, claramente, por eso los orientales, los budistas no envejecen. Claramente la testosterona, la impulsividad, está bien demostrado que produce inflamación. Por eso el estrés, el gritar. Hay trabajos que demostraron que por eso hablo despacio. Mi papá me dice, ¿por qué hablo despacio? Porque me acostumbré a que el adulto mayor, el cerebro, intuitivamente gritar significa que está todo mal, aunque vos lo mires sonriente.
Entonces, aunque sea hipoacúsico, que otra cosa interesante, la hipoacusia hay que tratarla porque aumenta la demencia. Es muy importante que no toleremos eso, lo llevemos al otorrino, le pongamos el audífono invertido, porque la gente cree que es algo normal y está bien demostrado, son de las pocas cosas que aumentan el deterioro cognitivo por el aislamiento social. Entonces no hay que gritarles ni aunque sean sordos, porque el gritar, y mi papá me dice, ¿por qué hablas tan despacio en cada entrevista? Claro. Porque quiero transmitir eso. El gritar, el estar acelerado envejece a uno, al paciente y a la sociedad y a tus hijos que te ven gritar. Practiquemos, aún estando en esta ciudad de la furia, Buenos Aires, la vida un poco más lenta, ¿no? Sí, slow life. Sí. Sí. Eso ayuda. Eso ayuda y disminuye el envejecimiento.